Primeramente quiero agradecerle a Dios por este curso que, que realmente sé que va a ser de mucha bendición. Agradecerle también a usted, por supuesto, por tener el privilegio de tenerlo. Lo escogí para este curso porque sé que es la persona idónea para que nos pueda enseñar. Y también agradecer a todas las personas que se están uniendo. Y ya somos más de 300 personas y eso es la gracia del Señor, ¿no? Respaldando lo que uno hace para poder, poder enseñar la palabra de Dios y sobre todo cumplir lo que dice su palabra, lo que dice en el libro de Pedro, ¿no? Que estemos siempre preparados para presentar defensa, ¿no? De nuestra fe ante todo aquel que nos demande. Ah, bien, entonces le agradezco, profesor, por hoy su participación. Va a ser el primer día que vamos a tenerlo y Dios mediante van a ser dos meses que lo vamos a tener y que el Señor le dé mucha sabiduría para que pueda enseñarnos sobre este curso y que sea de mucha bendición, ¿no? Y también quiero a todos los hermanos invitarlos que al pastor Donelli lo sigan en sus redes sociales. Ya le estará indicando qué redes sociales, pero lo puedan seguir, ¿no? Y van a ser muy bendecidos. Bueno, eso era todo por hoy, por el primer día de clase y lo dejo, profesor Donelli. Ok, muchas gracias entonces, hermano. Eh, Vamos a compartir la pantalla entonces para empezar la clase de esta tarde. Esperamos tomar más o menos una hora de exposición y luego habrá media hora de preguntas. Estamos grabando la clase, así que más adelante lo podrán volver a escuchar porque de repente eh, la temática va a ser un poco complicado para nosotros y a veces necesitamos escucharlo dos o tres veces para entenderlo bien y es lindo tener esa facilidad si es que podemos grabar. Así que eso estamos haciendo. Vamos a compartir la pantalla entonces. Ok, espero puedan ver bien ahí la pantalla. Ok, esta primera clase vamos a tocar el tema de eh, a partir de la teoría queer, cómo se ha avanzado a la teología queer. ¿Ok? No vamos a entender la teología queer si primero no entendemos lo que es la teoría queer, una forma de pensar, una forma teórica de pensar en lo queer que es importante entender. Ahora, ¿por qué este curso? Porque me percaté hace unos meses ahora que la teología queer se está haciendo cada vez más visible en América Latina. Este es un tema que surgió en los Estados Unidos, ha afectado mucho el primer mundo, Europa y otras partes del mundo anglosajón, pero se está visibilizando en América Latina por el mundo globalizado y es importante que los pastores y líderes cristianos entendamos cuál es el origen de la teoría queer y la teología queer y qué es lo que enseña. Vamos a empezar pensando en la teoría queer. Quiero que miren estas banderas. La primera bandera, la parte a la izquierda superior, una bandera que creo que todos conocemos, es la bandera de la comunidad LGTBQ. Noten que los colores en la bandera son franjas bien limitadas, delimitadas. Cada color representa un género, sea heterosexual, homosexual, y dentro de lo homosexual, lesbianas, personas pansexuales, personas transexuales, etcétera. Pero luego miren a la bandera en la parte izquierda inferior. Verán que los colores no están tan nítidos. Es porque lo que la teoría queer enseña es que la sexualidad no es algo bien definido. Según ellos, nadie es netamente heterosexual. Nadie es netamente
lesbiana o transexual, sino que hay una fluidez en nuestra sexualidad. La otra bandera, pueden ver que los colores están entreverados un poco, indicando que la sexualidad también tiene elementos de raza y elementos de estatus social. El argumento es que una persona homosexual británica de una cultura anglosajona de la clase alta va a experimentar la sexualidad homosexual en una forma diferente a un afroamericano en Estados Unidos de la clase popular. O sea, la raza afecta la sexualidad, el estado social, el estatus social también. Entonces, estas categorías de homosexual, heterosexual, transexual, simplemente no son válidas. La sexualidad es algo mucho más fluido, ¿ok? Es lo que la teoría queer enseña. Ahora, la palabra queer es una palabra inglesa y significa algo que es raro o algo que es diferente. Esta fue la primera palabra que se usó hace unos 50 años para los homosexuales. En Inglaterra se decía él o ella es queer, es homosexual. Durante el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, la sociedad aceptó las categorizaciones de heterosexual, homosexual, lesbiana y otras categorías como transexual o pansexual o lo que sea. Pero se empezó a notar, algunos al menos hicieron esa observación, que habían personas que no encajaban dentro de esas categorías. Es decir, surgieron personas que decían, mira, yo soy heterosexual la mayoría del tiempo, pero hay días que me siento homosexual. Entonces, mi sexualidad no encaja ni con lo heterosexual ni con lo homosexual. Soy diferente a ambos. Y lo que decían es que si no hay una palabra para mí, entonces yo me siento marginado, yo me siento oprimido. Los heterosexuales no me aceptan, diciendo que soy a veces homosexual. Los homosexuales tampoco me aceptan porque dicen a veces soy heterosexual. En otras palabras, eran queers entre los queers, ¿ya? Eran raros dentro de los homosexuales. Y se empezó a teorizar acerca de esta experiencia. La mujer que arrancó todo esto fue Teresa de Lauretis. En el año 1990, es decir, hace 30 años, en una conferencia que dio en la Universidad de California sobre la sexualidad lesbiana y gay. Y el año después de esta conferencia, ella publicó en una edición de la revista Estudios Feministas Culturales, llamado Diferencias, ¿ya? Una revista en inglés. Aquí tenemos una foto, una imagen de la revista, la edición en la cual esto salió. Ahora, el título de su artículo era La teoría queer, sexualidades lesbianas y gays. Quiero que presten atención a lo que la mujer dijo. La palabra queer desestabiliza e interpela que la sexualidad esté vinculada al género. Ahora vamos a tratar de entender esta frase, ¿ya? Que lo queer desestabiliza e interpela que la sexualidad esté vinculada al género. Retrocedemos hace 100 años. En la sociedad humana, la sexualidad estaba vinculada a nuestro sexo, ¿no es cierto? Nuestro sexo. Eres varón, tienes cierta sexualidad masculina
eres mujer, tienes una sexualidad femenina, ¿ok? Tradicionalmente nuestra sexualidad ha estado vinculada a nuestro sexo. La comunidad LGTB argumentó que eso no es cierto. Decían que muy aparte de nuestro sexo biológico, todos tenemos un género. Ese género puede ser heterosexual, homosexual, lesbiana, transexual, asexual, pansexual, etcétera. Entonces, se establecieron diferentes tipos de género y estas siglas LGTBQ muchas veces ahora es LGTBQ con el signo de más, indicando que hay muchas otros géneros. Ahora, la teoría queer lleva el argumento un paso más allá, diciendo, vamos ahora a desestabilizar el concepto de género, diciendo que la sexualidad humana tampoco está vinculada al género. O sea, no está vinculada al sexo, dicen ellos, a nuestra identidad masculina femenina. Tampoco está vinculada expresamente a nuestro género que hemos escogido, sino que nuestra sexualidad es algo mucho más complejo que eso, que abarca nuestra raza, nuestra cultura y nuestro estatus económico. Ahora, en este artículo de Lauretis, ella dio a entender que estaba usando la expresión teoría queer, queer theory en inglés, para señalar tres proyectos interconectados. En primer lugar, obviamente, el rechazo de la heterosexualidad como el punto de referencia para nuestra identidad sexual. Esto es algo que la comunidad LGTB viene haciendo ya hace 40, 50 años. Pero ahora viene un segundo elemento de su proyecto, un acercamiento al concepto de género que sea capaz de interpelar la suposición que el estudio de lesbianas y gays sea algo homogéneo. Es decir, una lesbiana no es homogénea. Hay diferentes tipos de lesbianas. Hay diferentes tipos de varones gays. Hay que ampliar nuestro concepto, es lo que ella quiere hacer. Y en tercer lugar, ella insiste en las múltiples maneras en que lo racial, también lo económico, afecta nuestra sensibilidad sexual. En otras palabras, lo que esta mujer estaba queriendo dejar notar es que simplemente la experiencia sexual y eh, lo que una persona siente en su sexualidad es algo muy complejo, que abarca la totalidad de nuestras vidas y no se puede limitar ni al sexo masculino o femenino, ni a las categorías eh, heterosexual, homosexual, lesbiana, gay, etcétera, sino que hay que ampliar los conceptos mucho más. Esa es la teoría queer. ¿Ok? Ahora, em, durante la exposición, me imagino que voy a tocar temas que ustedes nunca han escuchado y de repente va a provocar muchas preguntas, ¿ya? Vayan apuntando sus preguntas, pueden usar el chat también para escribir preguntas y al final trataremos de contestar preguntas que podían tener, ¿ya? Em, no se preocupen si algunas cosas les parece un poco complejas, difíciles de captar, porque hay un elemento un poco complejo aquí y hay que prestar mucha atención. Ahora, ¿cuál es la meta de esta teoría queer? Deconstruir las categorías sociales y taxonómicas normativas. En otras palabras, simplemente dejar de usar o darles un sentido mucho más amplio a temas como lesbiana, homosexual, pansexual, transgénero, con el fin de analizar cómo y por qué llegaron a existir y qué función cumplen en la sociedad. En otras palabras, la pregunta que esta mujer, Lauretis,
hizo fue, si estas categorías como lesbiana o transexual no expresan exactamente la sexualidad de alguien, ¿por qué se usan? ¿Por qué se inventaron estas palabras? ¿Qué papel cumplen en nuestra sociedad? Y el argumento que tienen es que estas categorías obedecen a una estructura de poder, ¿ya? Em, las lesbianas quieren manejar el poder y quieren usar la palabra lesbiana para controlar todas las mujeres que tienen esa orientación sexual, pero que resulta en la marginación y la opresión de minorías. Es decir, que no todas las lesbianas son iguales o no todas sienten lo mismo en su sexualidad. Entonces, ciertas lesbianas rehusaban categorizarse como lesbianas porque su sexualidad lo percibían como diferente de otras mujeres lesbianas. Entonces, el argumento es que alguien inventó esta palabra lesbiana para controlarlas a todas y queremos romper esa estructura de poder para darnos libertad para sentir y hablar y ser la persona que yo quiero ser sin ninguna limitación impuesta por categorías como nombres aquí. Ahora, otra persona que fue importante en este proceso fue Eve Kosofsky Sedgwick. Ella, una profesora de crítica literaria, lo que ella hizo fue usar sus estudios de la crítica literaria para cuestionar la manera en la cual eh, el discurso dominante se impuso en la sexualidad. En otras palabras, ella analiza la literatura de hace 200 años y dice, en ese tiempo la sexualidad estaba limitada hombre y mujer, pero era para controlar. Los dominantes, esos hombres heterosexuales, querían dominar a toda la raza humana. Impusieron esa categoría, varón, mujer. Y luego dijo Sedgwick, para los años 1970 y 80, se empezó a hablar de lesbianas, transgénero, pero se repitió el mismo problema. Se inventaron palabras para que esas mujeres lesbianas dominen y controlen a todas las mujeres que tienen esta orientación homosexual. Una reacción contra eso por el control que estas palabras ejercen sobre las personas. Ahora, en su libro Epistemología del Armario, escuchemos lo que dice Sedgwick. Esta se convierte en una obra muy importante en la teoría queer. Ella dice, cualquier análisis de la cultura occidental que no tome en cuenta el análisis crítico de la definición heterosexual u homosexual es deficiente. Ambos términos se usan para definir la totalidad del impulso sexual. Eso resulta en la opresión de los que no encajan en esas categorías. ¿Ok? Como dije antes, eh, personas empezaron a decir, mira, yo no soy ni heterosexual ni homosexual. Yo voy entre una y otra cosa. O personas decían, mira, yo soy un homosexual negro, pero mi sexualidad no es igual a la homosexualidad de los blancos. ¿Ok? Así que empiezan a resistir el uso de estos términos. En su tercera obra, Tendencias, ella dijo que está tratando de encontrar nuevas formas de pensar sobre identidades y amores lésbicos o gays o de otros grupos disidentes sexuales, en lo que ella llamó una compleja ecología social.
Espero que van captando a dónde va la teoría queer. Está diciendo que la sexualidad es algo que abarca la totalidad de nuestro ser. No lo podemos limitar ni a ser varón y mujer o algún género que hemos escogido. Es mucho más complejo que eso y abarca la totalidad de mi existencia como ser humano. Añadió, con la evolución del lenguaje, es importante entender que los términos gay o lesbiana son etiquetas estáticas, eurocéntricas, que no son universales cuando se mira a escala transnacional. Y añade, es meramente reductor. Ver la teoría queer como un apodo para los estudios sobre gays y lesbianas, cuando los dos campos tienen marcadas diferencias. Y aquí, hermanos, quiero que ustedes entiendan bien. Hoy en día, lamentablemente, personas malinterpretan la teología queer, pensando que solo está hablando de, esa es teología homosexual. Pero no, la teología queer o la teoría queer es algo mucho más amplio que solo los homosexuales. ¿Ok? Es importante entender eso para no confundirnos, aunque en la literatura o en conferencias muchas veces eh, se usa mal el término teología queer para hablar simplemente de la teología de la comunidad LGTBQ. Aquí estamos hablando de algo que ha avanzado más allá de la comunidad LGTBQ. Recalcando, la teoría queer explora y cuestiona las categorizaciones del género y la sexualidad. Ciertas identidades no son fijas, como la bandera LGTB que vimos al comienzo, pone como un color estable. La teoría queer dice, nuestras identidades no son fijas, por lo tanto, no pueden ser categorizadas y etiquetadas, porque nuestra identidad es mucho más variada. De modo que la categorización de personas basada sobre una sola característica, las, la, el género, por ejemplo, es incompleta. ¿Ok? Así que por aquí va la teoría queer. Ahora, la teoría queer se ha aplicado cada vez más no solo a las sexualidades y las identidades contemporáneas, sino también a las prácticas e identidades en periodos de tiempos anteriores. Por ejemplo, hay personas que ahora, releyendo la literatura del Renacimiento, empiezan a explorar cómo era la sexualidad en ese tiempo. ¿Ok? Y aquí viene lo que nos importa, hermanos. Personas están aplicando eso a los textos bíblicos. Creo que estamos acostumbrados a personas queriendo reinterpretar la Biblia para identificar homosexuales en la Biblia, como David y Jonatán, dicen algunos, o Ruth y Noemí. La teología queer va más allá todavía, no solo argumentando que eran homosexuales, sino que eran queers, que era una sexualidad muy compleja y no podemos limitarnos a una categoría como homosexual o lesbiana. Ahora, la teología queer tiene dos raíces que son importantes notar. En primer lugar, viene de la hermenéutica radical. Espero que muchos hemos escuchado de eh, Gustavo Gutiérrez, un sacerdote peruano que escribió un libro sobre la teología de la liberación. Ya espero que han escuchado eso, la teología de la liberación. Lo que no todos los creyentes han captado es que en la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez planteó una forma totalmente nueva de hacer teología, totalmente nueva de hacer teología.
antes de su escrito. La idea en la teología era, vamos a la Biblia en la manera más neutral posible para ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Lo que Gustavo Gutiérrez hizo fue radical. Él dijo lo siguiente: la praxis es la primera palabra. La teología es la reflexión crítica de la praxis a la luz de la Biblia. Con eso lo que Gutiérrez estaba diciendo es lo siguiente: lo primero es nuestro compromiso con algo. En su caso, era el compromiso con luchar a favor de los pobres. Ahora dice, yo asumo que esa lucha por los pobres es la verdad. Ahora voy a la Biblia para que la Biblia me oriente acerca de este compromiso con los pobres. Capten bien entonces. No es que vamos a la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre un tema, no. Yo primero adopto una postura personal y luego voy a la Biblia para ver si puedo interpretar la Biblia en tal manera que favorece mi compromiso. Ahora, lo que la comunidad LGTBQ hizo fue aplicar eso a la Biblia. Dijeron, yo soy homosexual, esa es mi praxis. Ahora, la teología es la reflexión de esa praxis a la luz de la Biblia. Así que voy a la Biblia para reinterpretar la Biblia para que la Biblia cuadre con mi orientación sexual. La teología queer hace eso, pero para la teoría queer, ¿ya? Para un análisis de la sexualidad mucho más compleja que simplemente la comunidad LGTB. La segunda raíz de la teología queer es el discurso de poder. Es este concepto que toda la literatura está escrita para controlar a personas. Entonces, dicen la Biblia es lo mismo. La Biblia ha sido escrita por personas heterosexuales que favorecen el patriarcado y por eso la Biblia es un discurso de poder para imponer sobre toda la raza humana que lo heterosexual es normativo y el patriarcado es normativo. Ahora, si eso es cierto, entonces lo que hay que hacer con la Biblia es deconstruir ese discurso de poder y poder ver detrás de la Biblia qué otros mensajes hay, mensajes que favorecen la teoría queer. Ahora, los primeros expositores de la teología queer no intentaron presentar toda una teología sistemática. Se limitaron a tratar ciertos temas teológicos como la soteriología o la cristología y la antropología. Sin embargo, inevitablemente tocaron otros temas y uno de ellos es la doctrina de la Biblia. Y eso nos interesa mucho porque eh, totalmente cambian el concepto de la Biblia a la luz de la teoría queer y eso tenemos que analizar. Lo que es muy importante entender, hermanos, tanto para la comunidad LGTBQ como para la teología queer. Los exponentes de estas cosas no van a la Biblia para interpretarla objetivamente, para aprender qué dice la Biblia, no. Simplemente leen la Biblia a la luz de los temas que les interesan, reinterpretando la Biblia para sustentar e ilustrar lo que desean decir. Por eso toman el relato de David y Jonatán y lo convierten en una historia de dos hombres homosexuales, porque están queriendo ilustrar de la Biblia su orientación sexual. Obviamente, en un libro tan complejo como la Biblia, esta forma de leerla les permite
aparentemente sacar de la Biblia un montón de datos que favorecen su enseñanza. Así que lo que está pasando es que no están usando la Biblia para convencerse a sí mismos. No, ellos ya están convencidos de su postura queer. Lo que están haciendo es usar la Biblia para tratar de convencernos a nosotros, los evangélicos, que esta es la forma de leer la Biblia, este es el mensaje de la Biblia, ¿ok? Así que es todo un proceso de lavado de cerebro para nosotros. Aquí tenemos otro exponente de la teología queer, Gary David Comstock. Él era ministro ordenado de la Iglesia Unida de Cristo. Ahora trabaja como capellán protestante y es profesor en un seminario wesleyano en los Estados Unidos. Escuchen lo que él dice de la Biblia. Ya prestemos atención a lo que este hombre dice en la Biblia. La escritura y la tradición cristiana no son autoridades de las que busco aprobación, sino que son recursos de los que busco orientación y aprendo lecciones, así como también son instituciones que busco interpretar, moldear y cambiar. Pero entonces que no están leyendo la Biblia como nosotros. No van a la Biblia para someterse a la Biblia. No, van a la Biblia para reinterpretarla a su favor. Por eso dice lo siguiente: no tengo miedo de buscar, enfrentar y criticar aquellas partes de la escritura y la tradición que nos condenan como queers o nos tratan mal. También creo que es necesario mirar profundamente las escrituras y en nuestro pasado para encontrar aquellas palabras afirmativas que han sido oscurecidas por las interpretaciones tradicionales. Por ejemplo, el relato de David y Jonatán. Comienzo y desarrollo esta discusión bajo mis propios términos. Noten eso. Ya no sometiéndose a la Biblia, no. Bajo mis propios términos y condiciones. Es decir, desde el punto de vista de mi propia experiencia. Esa es la primera palabra. Mis intereses, mis necesidades, mis prejuicios. Estos pueden no ser los mismos que los de otros. En los siguientes capítulos de su libro, presentan una teología gay particular, una comprensión de mi última preocupación. No pretenden ser una teología gay definitiva. Mi intención no es hablar por los demás, sino añadir mi voz a las de otros y animar a otros a hablar. Así que todo un relativismo, ¿no es cierto? Y la Biblia simplemente se usa para ilustrar los conceptos que uno ya ha asumido de antemano. Bueno, aquí tenemos otra mujer, Kathy Rudy, que también es exponente de la teología queer. Ella tiene una postura interesante. Ella usa la teoría queer para argumentar que para los cristianos nuestra identidad estable, ¿ya? La que no cambia, es que somos miembros del pueblo de Dios. Y llegamos a ser miembros del pueblo de Dios por el bautismo. Ahora, lo que ella dice es que ninguna identidad debe tener prioridad sobre esta identidad cristiana. Por lo tanto, dentro de la iglesia, el género no puede ser un factor determinante para evaluar qué tipo de sexo constituye el sexo moral. No, el bautismo, dice ella. Interesante, ¿no? El bautismo, no la biología, es el medio por el cual uno se convierte en cristiano. Por eso ella cita a Pablo: en Cristo no hay hombre o mujer, no hay estas categorías. El género está radicalmente descentralizado. Bueno, claro, uno puede, y como evangélicos necesitamos cuestionar esta afirmación de esta mujer Rudy. Porque al igual que ella dice, no hay una sola experiencia de la sexualidad, porque eso varía según
si eres hombre, mujer, rico, pobre, blanco y negro. Habría que decir, ¿no es eso lo mismo para el bautismo? Ella está suponiendo que el bautismo es estable, único, pero uno podría argumentar que no es cierto, que cuando una persona pobre se bautiza, tiene cierta experiencia. Una persona pudiente se bautiza, su experiencia es diferente. Así que la cosa no es tan simple como Rudy quiere argumentar. A donde voy, hermanos, es que tenemos que poder leer estos libros y empezar a cuestionarlos usando sus mismos argumentos. Porque claro, ellos no van a aceptar nuestros argumentos basados, por ejemplo, en la doctrina de la inerrancia de la Biblia. Por eso tenemos que saber cómo piensan ellos y poder argumentar usando sus razonamientos para defender la fe cristiana. ¿Ok? Nada fácil, reconozco, pero ahí está el desafío hoy en día. Aquí hay otra teóloga de la teoría queer, Isabel Carter Hayward, ella una sacerdotisa de la iglesia episcopal, teóloga feminista, enseñaba en un seminario episcopal en Estados Unidos. Pero qué interesante, mira lo que pasa aquí. Hayward rechaza tanto el Dios del cristianismo clásico como el Dios de la teología liberal. ¿Por qué? Porque ella considera que ambos dioses, entre comillas, eran indiferentes al tema de la sexualidad humana. Esta mujer rechaza todo tipo de dualismo, ¿ya? No solo el dualismo hombre y mujer que la comunidad LGTB rechaza. No, esta mujer también rechaza el dualismo heterosexual homosexual. También rechaza el dualismo sexualidad y espiritualidad. También rechaza el dualismo divino y humano. Para ella, cada persona es única, individual, incapaz de ser categorizada. Y además, cada persona es capaz de encarnar, entre comillas, la divinidad por medio de las relaciones interpersonales que establece. Hermanos, en fin, vemos cuánto se ha apartado de la fe cristiana, ¿no es cierto? Pero son personas que dicen ser cristianos, están enseñando en seminarios cristianos, están liderando iglesias cristianas. Y por eso es tan importante ponernos al día y pensar estos temas y ver cómo contestamos estos temas. Miren lo sofisticado de sus argumentos. Rudy y Hayward procuran establecer la ética sexual sobre la base de categorías como la amistad o la hospitalidad, no sobre nuestra identidad u orientación sexual. Por ejemplo, o me explico, en la fe evangélica cristiana tradicional, la sexualidad legítima, es decir, la manera en la cual podemos tener relaciones sexuales, están limitadas a nuestra identidad sexual, varón y mujer, y también dentro del matrimonio. Claro, eso es tremendamente limitante para estas personas. Estas personas quieren tener sexo en la forma más libre posible. Así que qué interesante lo que argumentan. Dicen, no, la ética sexual, es decir, la decisión de tener relaciones sexuales, debe estar basada en categorías como amistad. Ahora, si pensamos un momento, nos damos cuenta, yo puedo tener amistad con toda clase de persona. Puedo tener amistad con varones, puedo tener amistad con mujeres, puedo tener amistad con ricos, puedo tener amistad con personas pudientes. Lo importante de la amistad es que sea genuina, que realmente yo quisiera
interesarme en otra persona. Y lo que están seriamente argumentando es que la práctica de la sexualidad debe basarse en este concepto de amistad o de hospitalidad. De esa manera es sexo libre, ¿no es cierto? Puedes tener sexo con total libertad porque lo reducen a simplemente amistad. ¿Ok? Eso es lo que están diciendo. De esa forma se cultiva un ambiente abierto, flexible, dinámico, liberando las relaciones sexuales tanto de las categorizaciones que encasillan como del abuso de poder que muchas veces engendran. ¿Ok? Para que entendamos a dónde va esta teología queer. Aquí tenemos otro expositor, un varón ahora, eh, Picasa, ¿ok? Es un teólogo español formado en la Iglesia Católica, pero él tuvo conflictos con las autoridades y al final se retiró, se casó y ahora él enseña en diferentes institutos, tanto católicos como protestantes. Escuchen lo que Javier Picasa dice. Lo queer es estar abierto a la diversidad. No se limita a definir el género de una persona en función de su aspecto o de sus genitales. Queer son los que dicen que podamos cambiar según nuestro humor, ¿ya? Tal como tu humor cambia de un día al otro y a veces dentro del mismo día, nuestro estado de ánimo o del momento. Por eso rechazan la sexualidad heteronormalizada y también la sexualidad homonormalizada, los homosexuales, propia de los heterooficiales o de los homooficiales. Desde nuestra realidad día a día, intentamos vivir en nuestra sexualidad contra todo lo establecido, lo impuesto, lo institucional. Queer no es una sola cosa. Queer es lo que queremos que sea, lo que hagamos que sea. No hay límites, solamente lo que yo quiero. Otro expositor, Roberto Shorgos, otro católico devoto jesuita, y el año 78 renuncia a eso y empieza a enseñar teología en la Universidad de Webster hasta el año 2004. Él apoya muchas organizaciones gay. Y él sigue la metodología de la teología de liberación. Él basa su cristología sobre la praxis, no la naturaleza de Jesús. Y realmente él dice cosas escandalosas del Señor Jesús, ¿ya? No solo afirmando que era homosexual, sino también afirmando muchas otras cosas de la sexualidad del Señor Jesús. ¿Ok? Complejo, no voy a entrar en más detalles esta tarde. Hay otra mujer también, Marcela Alzeu-Reed. Esto para mí es el caso más triste en un sentido, porque ella empezó como miembro de la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina. Estudió en un instituto seminario evangélico en Argentina. Luego fue a Escocia y sacó su doctorado. Pero ella empezó a trabajar en la teología queer y vino a ser una gran expositora de la teología queer hasta su muerte hace tiempo. Ella presenta a Cristo como una persona que transgrede las fronteras teológicas morales. Ella critica a personas como nosotros, que presentamos la imagen de Cristo como un modelo de heterosexualidad célibe. Ella deconstruye esta interpretación de los datos bíblicos y, con la disculpa del caso para ustedes, reemplaza la figura de un Cristo indecente que ella ofrece a la comunidad queer. Un Cristo indecente es un Cristo bisexual que rehúsa aceptar el concepto binario de la humanidad, sea mujer, hombre o heterosexual, homosexual. Interpreta el amor de Cristo por Lázaro, el apóstol Juan en términos sexuales, como también la amistad con María Magdalena y otras mujeres. Pero Alzheimer Reed va más allá todavía de lo sexual.
y presenta a Cristo como alguien que se relaciona con todos, que son de una manera indecente, queer, es decir, publicanos, leprosos, prosélitos, etcétera. Así que estamos hablando de esta mujer, eh, Marcela Alzarrid, ha escrito libros en inglés que se están traduciendo al español ahora, realmente para nosotros repugnantes, pero que están sonando mucho el mundo teológico y que tenemos que saber de estos libros. Para concluir y tomar algunas preguntas quizás esta tarde, hay dos tipos de teología queer, ¿ok? La popular y la académica. Para muchos de nosotros, la teología queer es simplemente el intento de presentar el cristianismo dentro del ámbito del mundo LGTB. Esa es la manifestación más conocida, la teología queer. Pero en el mundo académico, la teología queer toma en serio las interrogantes acerca de la naturaleza de nuestra identidad como seres humanos y trata de reinterpretar radicalmente la Biblia dentro de este marco referencial, alegando que hay que deconstruir todas las categorías, escuchen bien, no solamente humanas, sino divinas, con el fin de analizar estructuras de poder y dominio que subyacen en la Biblia. Y luego hay que presentar doctrinas cristianas libres de esas estructuras de poder. Y hay que presentar a Dios como neutro para evitar el patriarcado y también el feminismo, porque esas son categorías que no se ajustan a la realidad de lo que Dios es. Y aquí hay dos preguntas para terminar esta tarde. Un dilema que enfrentamos es, ¿qué idioma vamos a usar para hablar de Dios, o de Cristo, o del Espíritu Santo, o de los seres humanos? Porque si las palabras que usamos limitan en alguna manera a las personas, ¿qué palabras podemos usar? Y en segundo lugar, ¿será posible usar un idioma que esté libre de estructuras de dominio y logre expresar exactamente lo que cada persona es? Podríamos argumentar en contra de todo este argumento, de que se niega a sí mismo, porque si todo lenguaje refleja una estructura de poder, la misma teología queer es una estructura de poder que los queers están usando para dominar a los que no somos queer. Así que al final pierde toda objetividad y cada persona debe vivir como quiere y hay un relativismo absoluto eh, para toda persona. Bueno, hermanos, he querido presentar un poco esta tarde este concepto de la teoría queer y creo que lo podemos dejar ahí para tomar algunas preguntas de parte de ustedes. Lo siento si esta tarde les ha chocado el nivel de la clase, pero es necesario entender la complejidad de este tema y que tenemos que analizarlo en detalle en las siguientes semanas. Ya hoy ha sido simplemente una introducción como de la teoría queer se quiere desarrollar una teología queer y vamos a ampliar estos conceptos en las semanas que vienen, ¿ok? Hoy solo quería que ustedes capten estas ideas generales. Muy bien, así que le dejo a Leslie ahora que nos guíe en tiempo de preguntas y respuestas. Gracias, amado pastor. Muchas gracias. Realmente preparados para poder entender el concepto y lo que usted ha descrito a lo largo de este tiempo. Por favor, pueden levantar las manos y ser participativos y de repente alguna pregunta que sea actual referente al tema y el profesor con todo gusto les estará respondiendo. En el chat comentaron, cuando usted comentó sobre el ejemplo de Jonathan y David, alguien también comentó el ejemplo de Ruth y su suegra, ¿no? Ya. También que se malinterpreta o que se interpreta de esa manera.
Eh, no sé si algún hermano o hermana más quiere levantar la mano. Nuestra hermana Mónica. Adelante, hermana. Buenas tardes, bendiciones. Muchas gracias, profesor. Excelente. Todo lo que nos ha explicado, por ejemplo, para mí tenía como en un cajoncito lo que eran las lesbianas y los gays, ¿no? Entonces no tenía todo ese amplio, esa amplitud que usted nos hizo. Mi pregunta es, quisiera tener más claro el concepto de la teología queer. O sea, que fuera como, que es que sí sé que es una disciplina, pero ¿qué estudian en sí? Esa es mi pregunta, o sea, que fuera como más clara para mí. Gracias. Ya, Mónica, gracias. Lo vamos a estar viendo las siguientes semanas, ¿ok? Pero abarca o pretende abarcar toda la teología cristiana. Así que empieza con, digamos, el concepto de Dios. Van a querer presentar a Dios dentro del marco referencial de la teoría queer, en la cual, por ejemplo, las tres personas de la Trinidad, ¿cómo se relacionan? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos acostumbrados al debate si Dios el Padre es masculino o femenino. Ese debate la comunidad LGTB planteó. Ahora están planteando una pregunta más compleja. ¿Es Dios, lo podemos simplemente limitar a una forma de existencia como divina? ¿No tendrá Dios también algún elemento humano? Y esta categoría de padre, ¿por qué lo llamamos padre? De repente la Biblia usa la palabra padre porque quiere imponer sobre nosotros el patriarcado. Ahora, si no aceptamos el patriarcado, habría que revisar la palabra padre y darle otro nombre. Ahora, ¿qué nombre vamos a usar para la Trinidad si rechazamos los conceptos tradicionales de nuestra identidad como hombre y mujer? Entonces, habría que revisar no solo los nombres que damos a las personas, sino también cómo se relacionan entre ellas. ¿Ok? Esta teoría también, la teología queer, va a afectar el concepto de salvación también. Van a radicalmente cambiar la salvación de algo netamente espiritual, algo que abarca lo material, algo que no solo tiene que ver con la salvación del espíritu, sino también la salvación de la pobreza, de la enfermedad, del abuso racial. O sea, van a interpretar salvación en términos queer, ¿ok? Van a también querer reinterpretar la iglesia en términos queer. Van a querer reinterpretar la Biblia para hacer un documento queer. O sea, quieren reescribir toda la teología cristiana, ¿ya? Rompiendo estas categorías y generando una fluidez y motivando a los creyentes a vivir la fluidez y no estar limitados a categorías. Por ejemplo, esto obviamente va a destruir el matrimonio, porque ahora no solo están diciendo el matrimonio legítimo no puede limitarse a un hombre y una mujer, porque según ellos, esa enseñanza de la Biblia no es una absoluta verdad. Simplemente refleja que el autor de la Biblia quería imponer esa categoría. Ahora que hemos roto esa categorización, tenemos que explorar un matrimonio en el cual no solo puede ser un hombre y otro hombre, sino que puede ser un hombre y varios hombres y varias mujeres. ¿Ya? Y espero que me dejo entender. Entonces, están queriendo recrear toda la teología cristiana. ¿Ok?
este es el proyecto que tienen. Así que es un tema muy amplio, ¿ok? Gracias, profesor. Usted utilizó dos palabras las cuales me acuerdo que son normativo, que ellos quieren Ya, imponer a través de las normas, y la otra que era reinterpretar, ya. reinterpretar a su modo. Alguien en los comentarios dijo, la hermana Rosario, dice, ¿qué hacer al hablar para que no se interprete como discriminación y que no sea ofensivo? ¿Cuál sería su consejo? Bueno, obviamente como creyentes no debemos eh, ofender y no debemos tener prejuicios indebidos, ¿ok? Em, pero aquí, cuando vamos a empezar a hablar de la Biblia, lamentablemente el mundo ha cambiado tanto que antes de empezar a conversar acerca de la Biblia con otra persona, tenemos que detenernos a pensar cuál es mi concepto de la Biblia y cuál es el concepto de la Biblia de la otra persona. Porque de repente estamos usando un solo documento, la Biblia, pero estamos mirando la Biblia desde dos perspectivas totalmente diferentes, tan diferentes que no hay una comunicación. Por eso, para tener una mejor comunicación, tenemos que tratar de entender cómo los queers están mirando la Biblia. Recién ahí vamos a poder conversar, ¿ok? Em, Nosotros tenemos que entenderlos a ellos y tenemos que saber cómo ellos nos están entendiendo a nosotros. Ahora, aquí entra exactamente el asunto de prejuicio u algo ofensivo, porque rápidamente la manera que interpretamos la Biblia, ellos pueden decir, eso me ofende. Y es ahí que tenemos que aprender a hablar y decir, mira, mi intención no es ofenderte, mi intención es explicarte cómo yo interpreto la Biblia. Y decir, como tú interpretes la Biblia, me ofende a mí. Así que vamos a sacar del plano este concepto de ofensa y vamos a tratar de entendernos. ¿Ok? Eso es muy importante la comunicación. ¿Ok? Profesor, hicieron una pregunta, la hermana Chavarría dice, eh, perdón, el hermano David de Madrid, ¿podemos decir que uno de los problemas de la teología queer es de forma hermenéutica en la manera en cómo interpretan la Biblia? Exactamente, eso es lo fundamental. ¿Ok? Su forma de interpretar la Biblia es el meollo del debate. Y por eso tenemos que empezar por ahí y tomar tiempo para escuchar cómo están interpretando la Biblia. ¿Ok? Porque si no hacemos eso, no va a haber una comunicación. Yo voy a decir algo, ellos dicen otra cosa y no nos estamos comunicando porque ambos estamos interpretando la Biblia de una forma tan diferente. Tenemos que conversar sobre la hermenéutica. Eso va a ser muy importante. Gracias, pastor. Nuestro hermano Sergio Lovich. Muchas gracias, buenas tardes. Súper interesante y wow, muy power. Mi participación va un poco como comentario, como inquietud y como pregunta. Eh, Creo que es claro que hay una neoglobalización y una agenda marcada como un nuevo orden imponiendo esta cuestión progre, ¿no? Más en Latinoamérica, más allá de la política y lo social. Y qué trabajo importante ha hecho Satanás, pongámosle nombre también, en avanzar sobre esto, inclusive con el tema del lenguaje inclusivo, perdón, eh, asociado a esto, ¿no? De la teología queer. Mi pregunta es un poco retórica, pero vamos a disponer y tener herramientas en función de poder defender, de ser apologéticamente así las cuestiones de lo que dice la palabra de Dios y de que básicamente Dios creó a Adán y a Eva y no a Adán y a Felipe. Gracias, por cierto. Ya, hermano. Em, Esto lo vamos a estudiar en otra clase, ¿ya? Pero lo que ha pasado en el mundo de la literatura es que han llegado a la conclusión de que
no hay verdad absoluta. Una vez que alguien escribe un, digamos, Don Quijote de la Mancha, una vez que Cervantes lo ha escrito y Cervantes ha muerto, ¿quién puede decidir lo que Cervantes quiso decir? Como no podemos consultarle a Cervantes, entonces cada uno puede leer Don Quijote de la Mancha a su manera y sacar su interpretación. Y el mundo de la literatura secular celebra eh, variedad de interpretaciones con tal que lo puedas sustentar en forma interesante. Tu interpretación es igual válida como cualquier otra interpretación. Están queriendo aplicar eso a la Biblia. Lo que el evangélico tiene que decir es, espera un momento. Permíteme decir dos cosas. Número uno, la Biblia tiene, además del autor humano, un autor divino. Y hay la promesa que el autor divino nos va a llevar a entender las escrituras. Así que no puedes comparar la Biblia con literatura secular porque el autor de la Biblia todavía está vivo. Es un primer argumento. Un segundo argumento, no puedes aplicar a la Biblia lo que tú aplicas a la literatura, un libro como Don Quijote de la Mancha, porque no toda literatura es así. Por ejemplo, un estudiante de medicina se compra un texto de medicina y en base a eso se prepara para operar. Si un estudiante decide reinterpretar radicalmente ese libro de medicina, el profesor lo va a jalar. La sociedad se basa sobre una interpretación universal de ciertas verdades. 2 más 2 es 4. No importa tu contexto social o lo que sea, es una verdad absoluta. Entonces, nuestro argumento es que la Biblia no es simplemente una novela que puedes interpretar en diferentes maneras. La Biblia es más como un libro de medicina. Afirma cosas que son verdad. Y a través de 2000 años, los creyentes han entendido esa verdad y han tenido ciertas experiencias que son universalmente válidas. Por ahí entonces tenemos que aprender a conversar con estas personas, socavando y deconstruyendo las bases para su argumentación. Pero obviamente no lo vamos a poder hacer si primero no hemos entendido su argumentación. ¿Ok? Ahí está el desafío para nosotros. Y eso lo vamos a estar haciendo las siguientes semanas. Amado pastor, una pregunta más. ¿Se puede, por favor? ¿Cómo no? Adelante. La hermana Beth dice, ¿existen otras teologías aparte de esta teología queer? Claro, el mundo teológico es sumamente amplio, ¿no? Hay toda clase de teología. Hay teología reformada, hay teología pentecostal, hay teología dispensacionalista, hay teología postmilenial, hay teología católica, teología protestante, hay teología liberal, teología liberación, teología negra, teología blanca. La palabra teología literalmente significa el discurso acerca de Dios. Se ha ampliado a otros temas afines al mundo espiritual, pero es un discurso humano acerca de estas categorías. Perdón, pastor, la hermanita Beth dice, referente a la teología queer, que sean similares o parecidas a esta teología, ¿hay otras? ¿Si nos podría mencionar? Bueno, la teología queer es parte de una gama de teologías radicales, como la teología de liberación, la teología negra, eh, y la teología queer es parte de ese espectro de teologías radicales. Gracias, pastor. Otra pregunta, dicen, ¿en qué se basa, en qué argumento teológico se basan en cuanto a la teología queer esta relación de David y Jonatán? Si nos podría dar brevemente. Bueno, brevemente lo que dice es, David era un hombre casado con muchas mujeres.
Y David también amaba a Jonatán y decía que el amor de Jonatán era mejor que las mujeres. Así que total que era David. ¿Era heterosexual? Era homosexual. La iglesia cristiana tradicionalmente ha dicho era heterosexual. La comunidad LGTB dice no, era homosexual. Los queers dicen David era un ser sexual. Y la sexualidad lo expresaba a veces con mujeres, a veces con un hombre, era algo fluido, ¿ok? Es lo que dice la teología queer. Muchas gracias, profesor. Si alguien más desea realizar algún comentario o alguna pregunta, por favor, levante su mano antes que podamos de repente finalizar la sesión. O puede escribir su pregunta en el chat y lo podemos leer. Nuestro hermano Melvin dice la teología feminista también, feminista, que ha salido. ¿Puedes repetir otra vez, Leslie? El hermano Melvin nos comenta que una de las teologías también que están dentro de estas desviaciones o que hacen una apología equivocada a la palabra es la teología feminista. Ya, también, sí, sí. Eso es parte de la gama de teología radical. Ok. Nuestro hermano Ricardo, ¿se puede repetir la pregunta? Las grabaciones quedan en los canales de YouTube. A ver, permítame, profesor, ¿quiénes están por primera vez dentro de estas clases? Están auspiciadas por nuestro amado hermano Dani Cristian Padilla. Y él está en sus canales de YouTube que les hemos puesto en el chat de Zoom y también en el grupo donde están. Así que allí pueden entrar a Instagram, a Facebook, que pueden ingresar también a YouTube y ver las clases grabadas. Gracias a Dios tenemos esta clase grabada, así que si usted quiere de repente aprender ciertos términos, repasar y conocer más y poder compartir o enseñar a otras personas en su iglesia, en la comunidad. Y es bueno, pastor, porque esto no solamente es teológico, también se va para un lado social, porque nuestra sociedad está imbuida de estas doctrinas erradas y realmente la tergiversación. Entonces, para los líderes de jóvenes, adolescentes, este es un tema muy rico en cuanto a contenido y también a los niños, porque hoy día, como usted nos ha enseñado también, hay libros, cuentos que van también para esa parte, ¿no? Todo lo que quieren abarcar niños, colegios, leyes, en fin. Entonces, si quiere acotarnos algo más, estimado profesor. No, no solo, lo que quiero añadir es dos cosas. Uno es, em, tengo un documento Word con los detalles de esta exposición. Le voy a enviar al hermano Padilla para que él pueda ponerlo a disposición de ustedes. Y también pueden ingresar a la página web que yo tengo, que se llama predicalapalabra.com. ¿Ok? Simplemente eso, predica la palabra, todo seguido, .com es mi página web y ahí van a encontrar mucho material, incluso sobre el tema teología queer. ¿Ok? Pero voy a enviarle el material al hermano Padilla para que él pueda hacerlo disponible para ustedes si desean hacerlo por sus redes también. ¿Ok? Estamos aquí para compartir todo. Gracias, amado pastor. No se preocupen, yo les voy a reenviar esto al chat del grupo donde están todos, el material también para que lo puedan tener y puedan sacarle copia, imprimir y puedan también con ese. Muchas gracias, pastor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias Amén. por todas las herramientas que nos está brindando y realmente darle muchas gracias a nuestro amado Dios que nos permite ser parte de esto. Inclinemos nuestro rostro y le pedimos a nuestro amado Padre que hoy día escuche nuestra oración de agradecimiento y de pleno gozo. Incline su rostro, amado hermano, líder, pastor, donde se encuentre, en su casa, en la iglesia, donde esté acompañado. Te damos gracias, amado Padre. Gracias, Señor, tus bondades, tus bendiciones son abundantes y este día nos has enriquecido, nos has derramado, Señor, de esa sabiduría a través de nuestro amado pastor. Gracias. Bendice su vida, su familia, su ministerio. Que podamos ver cada día, Señor, como nuestro amado pastor está siendo, Señor, usado. Y guarda, Señor, su entrada y su salida, Señor, cualquier de su hogar. Señor, bendice cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, sus familias. Que podamos, Señor, ser ese canal, Señor, ese canal reproductor de todo este conocimiento.
que podamos, Señor, llevar el Evangelio con preparación, con entendimiento, con gracia, con paciencia y con amor. Todo esto te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pueden despedirse. Levante puede activar su micrófono, algunas Gracias, hermano. Muchas palabritas. gracias. Dios le bendiga. Sí, Muy buenas tardes con todos. Dios le bendiga. Gracias. Pastor. Hasta Sí, luego. active su Bendiciones a micrófono. todos. Gracias, Despídase, pastor. amado pastor, profesor. Gracias, pastor. Le esperamos el otro sábado entonces, ya a la misma hora para continuar. Dígale de qué país es para que él pueda entender por qué de qué país se está despidiendo usted. Yo del Perú. Ahora estoy Del viendo en Perú. Perú. Yo soy de Venezuela. Aleluya, Hola, qué Venezuela. bien, ¿eh? Yo de Venezuela. Bienvenida. Acá de Chile, bendiciones. Excelente. Gloria Muchas a gracias Dios. por la ponencia. Y no hay de qué, Ricardo. Dios te bendiga. Despídase, amado hermano, hermana. Muchas gracias desde Argentina, Buenos Aires, la tierra de las mejores carnes asadas. Santo. Y la hierba mate también, ¿no? Dios le bendiga. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Bendiciones desde Oruro, Bendiciones. Bolivia. Hola, hermano. Aleluya. Allá. Dios le bendiga. Muchas gracias, Pastor. Pastor Luis Belén, Bendiciones. desde Venezuela. Ah, lindo. Aleluya. Muy bien. Despídase, amado hermano. Dice, nada como el ceviche peruano, dice el hermano Ricardo Fernández. Desde Costa Rica. Escriba ahí en el chat, despídase. Levanta su micrófono y despídase porque es una tarde especial. Con toda la familia están ahí. Muy bien. Desde Colombia. Perfecto. Despídase. Adelante, profesor Alex. Dios le bendiga. Gracias. Bendición. Un abrazo, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor Alex.